con diversos criterios de pronovigil, con diferentes apoyos de oxigenoterapia, desde mascarilla, cánula, ventilación no invasiva, pero lo que se estudiaba aquí era el prono. Las tasas de intubación fueron bastante bajas y la mortalidad de 8% es mucho más baja que la mortalidad de un paciente en ventilación mecánica. Y un par de estudios describían los problemas de tolerancia, ya sea disconfort o simplemente no toleran. Y esto es un tema, porque el estudio de Guerin fue el séptimo u octavo ensayo randomizado que fue positivo, y la diferencia con los otros estudios, una de las grandes diferencias es que era una dosis mayor de posición prono, por lo menos 16 horas al día. Y esto es un tema. Cuando hablamos de posición prono, hay pacientes que tienen tolerancia cero, o sea, no toleran el prono, hasta otros pacientes que pueden pasar la mayor parte del día. Creo que es una quimera lograr las 24 horas, pero esto tiene un tema, cómo mejorar la tolerancia. Y aquí los ingenios y algunas empresas se han lanzado en estos equipos, estos colchones, se han donado a las unidades, y yo creo que esto es un elemento ultra positivo y que sin duda nos ha puesto un poco como país a la cabeza de lo que es la posición prono con diferentes sistemas de oxigenoterapia. La otra forma es la sedación, pero creo que la sedación, vale decir, significa que el paciente está incómodo, está agitado. Me parece que no es una buena idea, porque muchas veces este tema puede ser un signo precoz de hipoxia. Cuando usted se empieza a confundir y se empieza a agitar y no se siente cómodo, de repente es el cerebro el que no está funcionando bien, y eso es indicación de conexión al ventilador. De manera que hemos visto algunos temas con respecto a los beneficios, y en cuanto a los riesgos, como les dije, el daño directo me parece que difícil. Nos ponemos de guatita en la playa, así que no debería haber un gran problema, y la tolerancia es un tema, y creo que los sistemas que tenemos en este momento permiten a pacientes obesos, con los problemas de las mamas, todo eso resolverlo de alguna manera. Pacientes que pueden tener también problemas de cervicalgia, hombros congelados, en fin, son un tema. Pero veamos ahora esto del retardo en la intubación. ¿Qué es lo que es esto del daño inducido por la propia ventilación? Y esta es la pregunta. ¿Por qué el paciente evoluciona pese a que yo estoy haciendo teóricamente un buen manejo, le puse la dexametasona, eh, está con buena oxigenación, pero la imagen se deteriora? Y esto del CILI es algo más teórico que real. La verdad es que este término se acuña en esta editorial, una revisión rápida del grupo en que está Brochard, Slasky, Antonio Pesenti, y hablan de que la ventilación mecánica protectora puede frenar un paciente que está con una ventilación injuriosa, respirando 20 litros por minuto, 25 litros por minuto. Claramente eso parece un exceso de ventilación. Entonces, el daño inicial genera un círculo vicioso que mayor ventilación, mayor strain, mayor estiramiento, entonces sugieren la intubación precoz. Y esto también lo han sugerido hoy en día otros autores, también respetados a nivel mundial, como Gattinoni, Marini, que hablan de intubar precozmente para evitar este círculo vicioso de mayor ventilación, todo este concepto de energía, de poder, eh, y eventualmente frenar la evolución de la enfermedad. Sin embargo, este doctor Martin Tobin, él es el autor de la Biblia de la ventilación mecánica, que ya va en su tercera edición, si no me equivoco, y, y dice, cuidado, estamos intubando pacientes que están con frecuencia de 20 solamente porque están con una hipoxemia, una PAFI de 100, pero están ventilando bien. Estrictamente, ¿cuál es la evidencia real para este tema? Y
sobre el daño inducido por la ventilación, lo que conocemos es esto, que es el uso de largos volúmenes corrientes, es la mejor evidencia. Y esto se puede ocurrir no solamente con la presión positiva, sino que también con la presión negativa, porque esto es un tema secundario al delta de presión transpulmonar entre la inspiración y la expiración. Y eso, si bien tiene mucho sentido, solamente se ha demostrado en niveles extraordinarios de ventilación, en ovejas que le han puesto ácido y que le han inducido una tremenda hiperventilación y en forma secundaria se desarrolla el edema pulmonar. Pero en humanos todavía tenemos una buena duda. Y déjenme un poco para esquematizar este problema, cómo funciona el centro respiratorio. Nosotros respondemos a nivel del troncoencéfalo, del bulbo, protuberancia, en relación al CO2 que depende de la ventilación alveolar, en el cual el gran efector son los músculos respiratorios. Ellos son los que generan la ventilación alveolar. Y aquí se genera un círculo que hemos mantenido durante todas nuestras vidas. Y la ventilación alveolar es el volumen minuto menos la ventilación por el espacio muerto. Entonces, cuando tenemos un problema en la ventilación inducida, en este caso por el virus, esto es el COVID-19, se genera un aumento en la ventilación y si esta persiste en el tiempo va a llegar a matar. Se genera un círculo vicioso. Probablemente esto fue lo que ocurrió durante la gripe española hace más de 100 años atrás, que era la gripe por influenza H1N1 y no teníamos herramientas para frenar este mecanismo. Hoy en día podemos apoyar la ventilación no invasiva. Sin embargo, la ventilación no invasiva, por el hecho de ocupar esta interfase, puede aumentar el espacio muerto. Pese a que te da más apoyo a la musculatura, no frena el exceso de ventilación. Entonces, para esto tenemos un par de evidencias. Uno es este estudio que ya tiene sus años, en que son pacientes que presentan una falla respiratoria de novo, vale decir, son pacientes con pulmones previamente sanos, que presentan una neumonía viral de cualquier origen, y les dan ventilación no invasiva. Y vean ustedes a la derecha que los pacientes con hipoxemia moderada severa fracasan más aquellos que tienen un volumen corriente mayor. Estos son los pacientes que requieren ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir? Que están con un mayor grado de ventilación, por lo tanto están con un mayor strain o estiramiento cíclico durante la ventilación. Sin embargo, este estudio, esos pacientes particularmente, son pacientes más viejos, con mayor nivel de inmunosupresión, son más graves desde el inicio, tienen una peor PAFI, de manera que no es estrictamente una evidencia de que sea la ventilación no invasiva o el daño inducido por la propia ventilación, sino que son pacientes de suyo más graves. Y el año pasado tuvimos este estudio que ha sido bastante comentado durante los congresos y en diferentes reuniones que hemos participado, que son también pacientes con falla respiratoria, con una PAFI menor de 200 y que le instalaban un balón esofágico y les aplicaban ventilación no invasiva y ustedes fíjense en los gráficos de abajo los delta de presión esofágica. Aquí tenemos el delta de presión en expiración, en inspiración en este caso llega a 35, vuelve a 0, o sea, tenemos un delta de 35, perdón, centímetros de agua. Y en los que le iba bien, esto era mucho mayor. Ahora, ¿cuáles son los niveles que dañan? Eso también es un tema. Lo normal que nosotros hacemos, si nos instaláramos ahora un catéter, sería de 5 centímetros de agua, no más que eso. Para suspirar llegamos a 15, 20. 35 claramente es patológico. Y en los pacientes que le va bien, 14 centímetros de agua. Eso es bastante más decente, más aceptable. Pero tenemos una nebulosa entre 25 y 15 que no sabemos qué significa. Bajo 15 probablemente no produce daño. Sobre 25 probablemente esos son los pacientes que intubamos desde la urgencia. De manera que tampoco tenemos una evidencia clara de que esto sea el problema.
A diferencia de la ventilación no invasiva, la posición prono y la cánula de alto flujo actúan por otro mecanismo, que es básicamente disminuir el espacio muerto. Y eso permite que el paciente disminuya su ventilación, por lo tanto, haya menor acordón, eh, el movimiento del acordeón, de abrir y cerrar de los pulmones. Hay mucha menos elongación, mucho menos strain cíclico del parénquima pulmonar, porque yo ventilo menos. Y estos son algunos datos que también hicimos posterior ya en el segundo semestre, en que nos atrevimos a meter catéteres esofágicos en estos pacientes. En un principio teníamos muchas dudas por la posibilidad de contaminación del personal. Y en una mujer de 69 años, algo gordita, con un cuadro clásico de COVID que respondió al oxígeno y eh, le hicimos una prueba de prono con el catéter esofágico que lo hizo Roque Basualto, que está haciendo su doctorado y está en este tema. Y ustedes ven, fíjense cómo aquí tenemos la posición supino con deltas de 20, 24, de todas maneras más bajo que lo que veíamos en el estudio de Tonelli, y al pronar el paciente, estos deltas disminuyen, y esto es disminución del trabajo mecánico, esto es disminución de la elongación. El daño inducido por la ventilación, ya sea mecánica o la propia ventilación, es derivado del delta de presión transpulmonar. Entonces, probablemente esta paciente en este momento está haciendo un gran esfuerzo y fíjense que la frecuencia respiratoria queda arriba, incluso aumenta un poco, pero con menores swing. Aquí está respirando un poquito más rápido, pero aún dentro del límite absolutamente aceptable de 20 minutos, pero con menor elongación del parénquima. Por lo tanto, yo no estoy muy seguro no digo, ahí dice no creo, pero no estoy seguro, creo que ese es el término más correcto. Pero si me dan a elegir a mí entre ventilación espontánea, aún a riesgo de SILI, salvo que tenga 40, 45 centímetros, en cuyo caso tú lo vas a ver, va a ser tan evidente la necesidad de ventilación que probablemente no vas a intubar a ese paciente. Versus precozmente ventilación mecánica, yo me la pienso. Cuando veo los resultados en Brasil, probablemente esto es muy similar a lo que está ocurriendo en Chile y tenemos una mortalidad en este momento no reportada. Yo no creo que nosotros estemos en un 30% de mortalidad a nivel nacional. Tenemos menos gente, no tenemos gente experta, tenemos lugares con menor experiencia en lo que es el manejo de pacientes críticos, de manera que en muchos lugares probablemente estamos teniendo mortalidades por arriba del 50 y 60%, y eso es algo que tenemos que ir conociendo en las semanas próximas. De manera que si a mí me preguntan, yo, sobre todo en los periodos durante la ola, en este momento creo que tenemos que hacer los esfuerzos por evitar que el paciente caiga en ventilación mecánica. ¿Cómo? Pronando a los pacientes, con cánula de alto flujo. Hemos visto pacientes que nos trasladan con un Ringal lactato. Al paciente que viene con una neumonía no es necesario ponerle un fluido. La gran mayoría de las veces no es necesario, salvo que tenga evidencia de hipoperfusión, pero los pacientes no tienen hipoperfusión. Manéjelo sequito. Es un principio básico. ¿Qué hay con la hipoxemia? La hipoxemia es un marcador. Una PAFI de 100 no es hipoxia tisular. Una PAFI de 100 implica que el paciente está con fiebre de 0,6 y está saturando 91. Es adecuado. Es una PaO2 de 60. Y en este nivel, aquí en la rodilla, pequeños cambios en la PaO2 pueden significar tremendos cambios en la saturación sin que eso sea necesariamente hipoxia tisular. Cuando uno ve este libro, que es la tercera edición del manual de Tobin de ventilación mecánica, la hipoxia tisular aparece bajo 65, 60%. 80% de saturación es totalmente compatible con la vida. Y la manifestación clínica más importante es la confusión. Cuando el paciente está en prono y está medio raro y usted le pone una infusión de algo raro para tratar de
de sentirse más tranquilo usted. Mejor póngale un tubito, probablemente, pero no por la hipoxemia, por la PAFI, sino que por el compromiso de conciencia. Esa es la indicación de soporte ventilatorio. Aquí, recalco, hay una confusión entre lo que es hipoxemia, la PAFI o la PaO2 que tú tienes, pero al ponerle oxígeno te va a dar una PAFI bajo. Eso te habla de que tienes un problema a nivel pulmonar, pero no habla de hipoxia. Y desgraciadamente no tenemos buenos marcadores de hipoxia y probablemente lo más importante va a ser la clínica y el compromiso de conciencia. En el libro de Tobin, en esta tercera edición, traté de buscar alguna tablita de intubación, porque tú vas a hablar de estos temas. No hay ninguna tabla. Esto se basa en el conocimiento, en el expertise que uno tenga con estos pacientes y son los signos faciales, cuando usted ve al paciente sudoroso, mal perfundido, con una taquipnea persistente, con uso de musculatura accesoria, taquicardia. Y con respecto de esto de la ventilación precoz, ese es el tema, la intubación, no es el tema de si esto es o no es distrés, da lo mismo. El distrés no existe, lo que estamos tratando nosotros son patologías específicas, neumonía por influenza, neumonía por neumococo, falla respiratoria por trauma pulmonar. Lo importante es cuándo intubar. Al paciente no le importa si tiene o no tiene distrés, le importa que lo conecten al ventilador cuando se está fatigando. Y eso es basado en el juicio clínico, en toda la experiencia que uno tenga, en el pensamiento. eh, un tip, miren la frecuencia respiratoria, no miren la foto, miren la película. De repente una sola saturación de 88 o una frecuencia de 36, la mayoría de los monitores actuales tienen la posibilidad de ver estas gráficas que yo utilizo y miro aquí la frecuencia respiratoria. Esta es la señal original. Aquí no hay, esto es lo que pasó realmente. Fíjense aquí el paciente llegó a 40 por minuto y después se mantuvo en 30, pero no hay taquicardia. Yo me quedo tranquilo. Este es el paciente que le mostré al principio. Y estos son otros pacientes. Aquí la frecuencia respiratoria está más cercana a 30 que a 40. Hay periodos en que se pierde la señal, pero ustedes tienen un muy buen registro, lo mismo con la frecuencia cardíaca, y estos son elementos que nos permiten tomar las mejores decisiones. Para terminar, esta tablita, eh, todo tiene que ser de la mano, como les digo, con el expertise que uno tenga y con las posibilidades que yo tenga en mi unidad. Pero criterios justificados son el aumento del trabajo ventilatorio por taquipnea con uso persistente de la musculatura accesoria, respiración paradojal, la conciencia muy importante, no se engañe usted mismo, no ponga drogas por vía endovenosa en infusión, es lo peor. Ya hemos visto algo, bastantes casos bastante complejos, digamos. Y lo otro, la inestabilidad hemodinámica, vale decir shock, digamos, asociado. Criterios no justificados simplemente por la PAFI o por una polimnea, el paciente que está con una polimnea, pero que están tranquilos. O para trasladar también, a veces hemos visto algunos pacientes, bueno, aquí le sacamos prontito el tubito, o por las imágenes pulmonares. Esto es parte de lo que nos están hablando, la PAFI, la imagen nos están hablando de la patología que tiene el paciente, pero no es un criterio de intubación. De manera que este protocolo que partió aquí en la Sochimi y aquí en Hospital Digital y que se ha extendido por Chile, yo creo que esto de la cánula de alto flujo, la oxigenoterapia, todas esas son cosas tremendamente positivas y a esto hay que agregarle al prono. Cuando llegue el paciente a urgencia, prono y ahí le pongo la saturación. ¿Ah? Así que, concluyendo, beneficios claramente los tiene, los riesgos me parece directos, no. La tolerancia es un tema que se puede mejorar. El retardo en la intubación, tengo una duda de que esto realmente genere un mayor problema a nivel pulmonar y lo que tenemos que tener claro son los criterios de intubación, cuándo intubar y que esto no se base ni en la imagen, ni en la PCR,
ni en la taquipnea, sino que sea un conjunto que veamos que el paciente va hacia la fatiga. Y creo que ahora se está generando un nuevo estándar. Esto va a quedar en el futuro, no solamente para la neumonía por COVID, también por influenza, neumonías bacterianas, en pacientes inmunocomprometidos, trauma pulmonar, en fin. Yo creo que se puede prevenir la falla respiratoria y recordar que la intubación y conexión es un aumento del trabajo respiratorio, no es la taquipnea per se ni la PAFI. Por lo tanto, intentemos esta técnica porque creo que nos van a ayudar en esta segunda ola. Gracias, Eduardo. Y muchas gracias, doctor Bujeo, por su presentación. Tenemos algunas preguntas del público. Jorge Godoy nos pregunta, ¿por qué no usamos la gradiente alveolo arterial de rutina para la evaluación de estos pacientes? Deberíamos hacerlo. A mí me gusta mucho hacerlo. El problema es que cuando tú no tienes una vía, una FIO2 conocida, el valor puede ser confuso. ¿Ah? Pero no te cambia mucho en términos de la toma de decisiones, porque la hipoxia tisular tampoco te habla la gradiente alveolo arterial. La gradiente alveolo arterial es un marcador del nivel de Chant que sirve cuando estás con FIO2 0,21, con vía aérea controlada y probablemente con la cánula de alto flujo, que la FIO2 es bastante confiable. Pero como te digo nuevamente, es un marcador de gravedad, del grado de Chant, de la alteración del intercambio, pero no de intubación, no te habla de hipoxia tisular. Pero sí, hay que hacerlo. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Usted mencionó que el Pronod-Vigil asociado más o menos cánula ha sido una experiencia y que ha sido líder en nuestro país o nuestra sociedad y los grupos de medicina intensiva de urgencia en Chile en promoverlo y llevarlo a cabo. ¿Hay algún tipo de recopilación de datos, experiencias iniciales, algún número que vayan dando luces sobre cómo esta herramienta ha funcionado o no ha funcionado? Mira, ha habido varios intentos. Nosotros hemos intentado recolectar algunos datos en conjunto con la Universidad de Chile, tanto de la cánula de alto flujo como de la posición prono. Y la verdad es que es súper difícil mirar para atrás, básicamente porque el denominador, el grupo en riesgo, es súper variable. Hay algunos pacientes que responden rápidamente en prono, incluso que están en prono en centros de atención primaria, antes de llegar a las unidades de urgencia, que están ahí de guatita con una bigotera, que son los pacientes que son de menor complejidad, de menor gravedad, o algunos pacientes que han decidido no conectarse al ventilador, no llegar al hospital por diversas razones. La otra situación también compleja es la tolerancia. Como te digo, ¿cuál es la dosis mínima efectiva que puede ser variable de paciente a paciente? Pero no todos logran estar, yo te diría, 12 o 18 horas al día. No sé cuáles son las dosis, pero hay pacientes que definitivamente tampoco pueden. Ahora, sé que hay varios estudios en este momento prospectivos evaluando la posición prono. Así que me parece que tenemos que esperar, pero yo creo que en ningún caso le podemos atribuir un retardo en la intubación si seguimos estas guías que le acabo de decir, digamos, de tratar de ver la película del paciente y conectar al ventilador cuando haya real aumento del trabajo ventilatorio o evidencias de hipoxia tisular. Perfecto, doctor Bujeo, muchas gracias. Relacionado a lo mismo, Jorge nos pregunta que por lo menos en su experiencia no le ha ido muy bien con el uso de la SINAF, que le retrasa la intubación y luego el paciente está en peores condiciones. Ahí, para resumir un poquito el mensaje final que mostró antes, de recomendaciones o cómo tratar de evitar este problema. Yo creo que es lo mismo. Yo creo que es un tema, mientras no tengamos datos, esas son impresiones. Yo creo que los COVID graves tienen una evolución, que lo hemos mostrado. Mañana voy a mostrar algo más, voy a hablar de la SINAF, desde la etapa exudativa, la etapa organizativa y después la resolución. Yo creo que los esteroides han hecho muy bien para disminuir la organización y evitar algunos pacientes que evolucionan a una fase más desastrosas. Yo creo que realmente han sido útiles. Pero nuevamente, hay pacientes, de 10 pacientes, a lo mejor 3 terminamos intubándolo en situaciones más graves.
pero es la evolución natural de la enfermedad, pero salvaste a 7 del ventilador. De manera que esto de que retarde la intubación es evidente. Los pacientes que se van a intubar más tarde y probablemente tienen evoluciones más complejas y hay que evolucionar. Esos son los pacientes que probablemente, pese al recovery, a la dexametasona 6x10, van a evolucionar a una mayor organización y hay que utilizar probablemente bolos extra de solumedrol. Las imágenes van a ser muy importantes, pero no creo que sea algo porque el hecho de haberlo dejado ventilar espontáneamente. Creo que las ventilaciones espontáneas realmente dañinas uno las detecta a tiempo. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, en aquellos que no tengan disponibilidad de cánula o que tengan disponibilidad de DNI o usos de instrumentos tipo helmet, ¿se podría ver el efecto beneficioso utilizando el prono Sí, con sí, de todas estos maneras. A tipos ver, de soporte? el prono sí, el prono tú lo puedes usar con cualquier sistema de oxigenoterapia, con una bigotera, con SINAF, con no invasivo y con tubo también, ¿te fijas? Y después de la oxigenoterapia, si el paciente tú quieres rescatarlo eventualmente, la cánula y la ventilación no invasiva son las dos alternativas. Depende mucho del expertise del equipo. Hay algunos kinesiólogos que se peinan con el no invasivo. ¿Te fijas? Si tú no tienes experiencia con el no invasivo, yo creo que es mucho más sencillo la cánula de alto flujo. Pero obviamente no es la panacea. Y el prono siempre va a ser mejor con cualquiera de estas combinaciones. Perfecto. Buenísimo, doctor Bugeo. Muchas gracias. Aquí hay una última pregunta que va en relación a aquellos pacientes en traslados prolongados, por ejemplo, más de 2 horas. Como usted mencionaba, pregunta Carla si es que sería efectivo trasladar a este paciente en prono o es más seguro que vaya intubado. Es bien contextual la pregunta, pero... Yo creo que es lo mismo. Mira, creo que, a ver, si el paciente está con una frecuencia tranquila y te está tolerando y está bien de conciencia, trasládalo en prono. Traslado, un vuelo de 2 horas perfectamente lo va a tolerar. Y tú vas con oxigenoterapia, en fin, tiene que ir el paciente con oxigenoterapia, porque en los aviones además se presurizan, por lo tanto, estás como en la altura, hay una disminución de la fracción alveolar de oxígeno. Perfecto. Muchas gracias, doctor Bugeo, por su presentación y su tiempo para responder preguntas.